Hola, bienvenidos a San Marcos, rumbo al Bicentenario. El proceso emancipador tuvo la participación de diferentes esferas sociales. Una de ellas fue la de los cuerpos literarios, compuesto por la Universidad de San Marcos, el Convictorio de San Carlos, el Seminario de Santo Toribio, entre otros. Y asimismo, estas instituciones contaron con la participación activa de personajes trascendentales que a través de su ideología y de su propia acción fomentaron tanto ideas que promovieron el liberalismo o el cambio de la sociedad. Uno de ellos, sin duda, fue José Hipólito Unanue y Pavón, personaje que gozó de gran reconocimiento en vida y sobre todo de mucha acción y participación tanto en el antiguo como en el nuevo régimen. Para ello, tenemos la grata participación de la doctora Casalino, quien ha estudiado el tema a profundidad por mucho tiempo y que pues, ¿quién más que ella para hablar sobre este importante personaje? Doctora Casalino, bienvenida a esta nueva emisión y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Hipólito Unanue es un personaje bien importante y bien interesante de la comunidad sanmarquina y de la sociedad peruana en su conjunto. Es una persona, además, que cumplió un rol muy importante en el periodo final de la colonia y al inicio de la República. Su vinculación con San Marcos venía desde la década de los años de 1780 en adelante, cuando decidió estudiar medicina, dejando una carrera en el sacerdocio para poder estudiar medicina, sobre todo ciencias naturales, medicina, que era lo que le interesaba en ese entonces. Su tío, un profesor sanmarquino, lo orientó para estudiar medicina, especialmente anatomía, que va a ser una de las cátedras que él va a tener a su cargo. ¿Por qué es importante Unanue en un contexto como este dentro de la Universidad de San Marcos? La historia de San Marcos, como sabemos o como nos gustaría mostrarla, generalmente tiene tres momentos importantes. La Universidad Colonial, porque San Marcos es anterior a la República, entonces la Universidad Colonial, la Universidad Civil y Profesionalizante, ¿no? Esta Universidad Nacional Profesionalizante, que más o menos se renueva a partir de 1856, y después la Universidad Democratizante, la que vendríamos a plantear la universidad que existe ya a partir de la reforma universitaria. Pero poco se estudia y poco se conoce sobre la universidad en este periodo de transición, donde se cambia de una situación colonial a una situación republicana. ¿Y qué hicieron sus actores principales, sus maestros, sus estudiantes? ¿Cómo actuaron? Hay distintas posturas porque la historia de San Marcos no es una historia sencilla y simple y lineal ascendente, sino que además es una institución con una historia y una trayectoria compleja, y además nunca es homogénea. Hubo sectores que estuvieron pensando más en sostener el régimen virreinal, colonial, porque la universidad colonial era eso, era formar a los líderes que iban a gobernar o que iban a apoyar en la burocracia colonial. Pero también va a haber otros que van a plantear dentro de sus propias ideas, como ha señalado Ricardo, distintas ideas, van a plantear el hecho de que si es una situación inminente, hay que hacer la transición de tal manera que el costo social, económico, político sea el menos fuerte, ¿no? el menos drástico, menos dramático, por el bien de la sociedad, porque la continuidad de la sociedad es un aspecto central. Y personas responsables que pensaron de esa manera estuvieron, entre otros, Hipólito Unanue. Entonces, Hipólito Unanue, profesor de San Marcos, que había ayudado a renovar la cátedra de anatomía, el anfiteatro anatómico,
el Colegio San Fernando de Medicina, había modernizado todo esto en el periodo de Abascal y que había sido asesor de varios virreyes, inclusive fue representante del virreinato ante las Cortes de Cádiz y estuvo un par de años en España. A su retorno, en 1816, va a dedicarse a la vida privada, ¿no? La coyuntura, el momento político obligaba un espacio de reflexión. Todos los biógrafos de Unanue plantean ese espacio de reflexión que va a ser central. Después va a volver a surgir al ámbito público cuando Pezuela, el virrey Pezuela, en 1820 lo invita a formar parte de la delegación que debe conversar con el ejército, los representantes del Ejército Libertador del Sur, liderado por José de San Martín. Nuevamente, después de esas conversaciones, va a volver a retornar a la vida privada, a Cañete, a donde tenía su domicilio, digamos, vinculado a la tierra y a la tranquilidad y reflexión, y va a meditar profundamente de qué hacer. Allí es donde, cuando en el año 1821, él y muchos sanmarquinos van a adscribir las ideas a favor de la independencia y van a ser los principales colaboradores. Entre los principales participantes peruanos del virreinato del Perú que van a conformar este protectorado de San Martín va a estar Hipólito Unanue, ministro de Economía. Imagínense, un médico de ministro de Economía. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué puede aceptar una responsabilidad de esas a la edad que tenía? Que era una persona que hoy día diríamos un adulto mayor. Bueno, es la responsabilidad, la vocación de servicio que había demostrado a lo largo de toda su vida, pero también la necesidad de garantizar de que el proceso de transición y la transformación de súbditos a ciudadanos se desarrolle de la mejor manera. Por eso es que él va a participar en el gobierno de San Martín, en el gobierno de Bolívar, y después ya en el 26 se va a retirar a la vida privada y poco tiempo después va a fallecer. Es decir, en los últimos días de su vida estuvo dedicado al servicio público. No solamente fue ministro o secretario de Estado o ministro de esa época, sino que en algún momento va a tener que asumir la responsabilidad de la presidencia del Consejo de Gobierno, que hacía las veces del presidente de la República ante la ausencia de los titulares, ¿no? De la Mar y de Santa Cruz. ¿Y cuál va a ser su obra? Un médico como él, sanmarquino. Su obra más importante va a ser justamente sentar las bases de la educación en el Perú. Se van a promulgar leyes importantes para garantizar la formación, porque él está convencido que es a través de la educación que se pueden formar los ciudadanos, ¿no? Él forma parte de esas generaciones de esa época, como dice Varilla, entre otros, ¿no? Hay un conjunto de actores que podemos clasificar entre precursores, promotores y actores de la independencia. Unanue va a hacer las tres cosas. Por eso es que a mí me ha interesado tanto estudiarlo. Va a ser un precursor, va a ser miembro del Mercurio peruano, por ejemplo, y va a estudiar profundamente el virreinato del Perú y lo va a equiparar en igualdad de condiciones con lo que sucede en la realidad europea. Después va a ser un promotor, porque efectivamente va a participar activamente en las conversaciones, en la construcción de las bases fundamentales del gobierno, y va a ser un actor, va a ser ministro, va a ser presidente del Consejo de Gobierno, va a promulgar normas, va a presidir incluso la Asamblea Constituyente. Es decir, es un precursor, un promotor y un actor de la independencia, un sanmarquino del cual tenemos mucho orgullo y que hasta el día de hoy nos inspira a ser mejores. Ser sanmarquino significa ser comprometidos con nuestra realidad, con conocer y estar preparados y
estar convencidos que donde vamos tenemos que promover la educación como la única herramienta que tenemos los peruanos para ser mejores ciudadanos. Sí, es precisamente esa responsabilidad que tenemos como sanmarquinos, ¿no? Es una herencia que debemos, ese legado que debemos mantener y pues fortalecer. Y hay un detalle que quiero agregar y que es un concepto que bien maneja usted y propone, que es de UNANUE como ese engranaje, ¿no? Entre ese periodo justo, trascendental de ser de súbito a ciudadano, ¿no? Y que él pues cumple a cabalidad y es el mejor ejemplo tal vez de ese tipo de personaje, que hay varios, es verdad, pero él es como que el más representativo, ¿no? Bueno, doctora Sí, Casalino, efectivamente, sí, él es un engranaje, es un mediador cultural, es un hombre de transición. No estuvo solo, tienes razón, Ricardo. José Gregorio Paredes, un discípulo de él, también va a ser claro, muy importante, entre otros. así es. Y bueno, hay más que seguro en el futuro vamos a seguir tratando y conversando. Agradecemos su participación, esperamos verla pronto y pues a ustedes invitarlos a la siguiente emisión de San Marcos rumbo al Bicentenario.